González. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López. Hola, muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Semáforo en este viernes 10 de abril. Una fría mañana nos toca, nos alberga, nos abraza para poder conversar y realizar el último programa de esta semanita que tenemos, que viene cargado a interesantes conversaciones que se vinculan con el libro, porque lo dijimos ayer, estamos en abril, mes del libro. Si bien la fecha precisa es el 23 de abril, el Día Internacional del Libro y la Lectura, todo el ecosistema de la lectura y el fomento lector y los libros, las editoriales, trabajan incansablemente para hacer de abril el mes del libro, y nosotros tomamos ese gesto, nos sumamos a esa idea de que no solo se concentre en un día, sino que podamos hablar de las publicaciones desde distintas perspectivas durante todo el mes. El día de hoy vamos a estar conversando sobre Mar, esta reedición del texto de Augusto Dalmar, uno de los autores más importantes de la literatura nacional, que se presentó a fines del mes de marzo y que llega hasta nuestras manitas, hasta nuestros ojos, a través de Ediciones Biblioteca Nacional de Chile y Ediciones Orillera. Vamos a estar conversando con sus editores para conocer en profundidad de qué va esta nueva edición de este libro, y también vamos a hablar de teatro, porque hoy es viernes, se abre el fin de semana, la cartelera del teatro ya empezó desde el miércoles, eso sí, pero siempre es importante saber qué está pasando, y qué mejor que hacerlo con la guía del crítico teatral y programador Javier Ibacache, quien se va a referir a varios de los estrenos de las últimas semanas para que sepamos qué ir a ver este fin de semana. Tendrán una tardecita libre el sábado, el viernes, el domingo. Bueno, pueden ir al teatro, queremos que vayan al teatro, así que Javier llegará con interesantes recomendaciones al programa. Dicho esto, vamos a iniciar, como cada mañana, escuchando un clásico. Nuestra Tania se fue pero a los 90 profundo, y abrimos amorosamente esta mañana escuchando a Javier y los Imposibles y el tema Te amo tanto.
Salimos desde los 90 musicalmente para llegar a la actualidad porque queremos hablar de un libro que lleva ya unas semanitas de vida pública, se presentó en marzo pasado y vuelve a poner a disposición un texto de un autor muy importante, me estoy refiriendo a Mar, de Augusto Dalmar, que fue publicado por Ediciones Biblioteca Nacional y Ediciones Orillera, y queremos hablar justamente con sus editores de este trabajo. Le damos la bienvenida a Roberto González. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, venir a difundir parte del trabajo que realizamos y que es de un impacto cultural que creemos al menos significativo. Es muy significativo, gracias a ti por el tiempo, y también está con nosotros Luciano Leal. Luciano, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias por la invitación también. No, gracias a ustedes. Queremos hablar de este libro y quizás sería bueno comenzar la conversación hablando del autor, de Augusto Dalmar, que es una figura muy importante en la literatura nacional, y quería si nos pudieran compartir un poco de ese contexto, sobre todo vinculándolo a el hecho de que se reedita uno de sus trabajos hoy. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las motivaciones, creen ustedes, de que este texto vuelva a tener una vida pública hoy? Claro, mira, vamos a partir por el final de tu pregunta, porque es algo que ya nos han hecho en otros lados. Y que siempre nosotros hablamos, con Luciano pertenecemos a la Fundación Nicomedes Guzmán, ¿okay? Otro gran escritor de la generación del 38, algunos vínculos con Augusto Dalmar, por supuesto. Pasa que a veces como que los flujos culturales o narrativos tienen un aspecto consciente, llamémoslo, digamos. Conmemoramos los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, los 100 años, en unos años más, de la generación del 38, etc. Pero hay otros que son más bien inconscientes o subconscientes y que vienen de pronto, ¿no? Pareciera que lo que está pasando con Augusto Dalmar es un llamado a mirar nuevamente algunos aspectos centrales de nuestra historia literaria, no solamente en cuanto a la narrativa, sino a lo que está alrededor. Premio Nacional de Literatura de Chile, el primer premio nacional, nos revisita la necesidad de saber por qué Chile tuvo la necesidad de crear este premio. Claro. En 1942 él se lo adjudica el primero. Está la figura de Pedro Aguirre Cerda, que sale presidente en el 38 y que le da un auge a la cultura chilena, que él es uno de los que lucha porque el premio se realiza, pero muere en ejercicio. Por ende no alcanzó a firmar la declaratoria del oficio del premio. Lo firmó su sucesor, ¿ya? Juan Antonio Ríos. Por ende hay una revisitación a nuestra propia estructura narrativa, qué significan los premios nacionales, y Augusto Dalmar nos vuelve hoy día a emplazar en ello. Y con esto también le doy el pase a mi compañero, porque nosotros estudiamos a los escritores desde el objeto libro. Claro. Entonces esta es la segunda edición de un libro que publicó Dalmar en 1943, un año después del Premio Nacional. Andamos trayendo la primera edición porque desde ahí es donde nosotros pensamos las reediciones. No te puedo creer. Luciano, ahí... Mira, puedes mostrarlo ahí a la cámara porque tenemos apoyo audiovisual, porque ahí. además de salir por la radio, estamos saliendo por nuestro streaming en YouTube. Trajeron la primera edición. Sí, la de primera edición es la que inspira también este proceso editorial. Mar es nosotros en Ediciones Biblioteca Nacional, una de las misiones es, y de esta colección en particular, la colección patrimonial, es reeditar obras significativas o rescatar algunas obras que no han sido editadas y que pueden generar un impacto importante de escritores y escritoras relevantes en nuestra historia literaria. Y con Mar pasaba algo particular, era una obra que era bien conocida por los estudiosos de Augusto Dalmar, pero no por el público general como pasaba con Juana Lucero, con El cura Deusto o con otra obra de Augusto Dalmar. Entonces esa fue una de las grandes motivaciones de sacar esta edición. Luciano, ¿y cómo se traspasa de esa primera edición a esto? ¿Cómo es el camino que tuvieron que hacer ustedes como editores para esta nueva reversión? ¿Qué cosas nuevas tiene? ¿Qué cosas se mantuvo del original? ¿Cómo fue ese proceso en realidad? Bueno, el contenido es traspasado en una transcripción, que es el primer trabajo que se hizo al interior de Ediciones Biblioteca Nacional. De hecho, la transcripción la realizó Araceli, una de las trabajadoras permanentes de Ediciones Biblioteca Nacional. Y después viene un trabajo de edición donde participamos nosotros, corrección, donde estaba con Roberto dedicado a esa parte de ese trabajo. Pero yo creo que tal vez el lugar donde nosotros pudimos profundizar y dar un sentido renovado a esta edición fue la incorporación de ilustraciones, que es algo que nosotros también venimos incorporando desde que integramos el Comité Editorial de Ediciones de Biblioteca Nacional, y también dándole
un sentido bien similar a lo que veníamos haciendo, que es trabajar no con ilustradores o ilustradoras dedicadas al mundo de los libros, sino que trabajar desde el muralismo, que es un trabajo más desde la calle, traspasarlo ahora a los libros y hacer un juego novedoso, renovado, con un sentido contemporáneo. Claro, tiene un cruce como de imaginarios el traer a alguien del muralismo. Me comenta nuestra productora que, claro, nosotros estamos saliendo a través de streaming, por eso las personas que están conectadas a YouTube pudieron ver el ejemplar en la primera edición que tú trajiste, pero quienes nos están escuchando en la radio no. Entonces es importante mencionar que ellos trajeron un libro que es pequeñito, que es muy antiguo, que es esa primera edición del año 43, ¿dijeron? 43. 43. Sí, esta es una colección que fue muy conocida, las ediciones de Cruz del Sur, una colección completa que está toda en este formato. Entonces está en la memoria colectiva de quienes principalmente se dedican al coleccionismo de los libros en Chile. En ese lugar, en el mundo de los libreros, siempre ha sido bien reconocida y recordada esta colección por lo bella de sus ediciones. Además es pequeñita, es como fácil de transportar. Sí. Oye, vamos a seguir conversando, pero vamos a hacer un paréntesis muy importante porque Francisco y Luciano, o sea, Roberto y Luciano, quiero decir, trajeron unos ejemplares de Mar para que podamos sortear entre quienes están viendo y escuchando nuestro programa el día de hoy. Simplemente tiene que llamar al teléfono 229-77-1579 y decir, yo quiero una de las copias de Mar, el texto que que están presentando desde la Biblioteca Nacional de Chile junto con Ediciones Orillera. Así que llame ahora, nuestra querida Tania va a estar ahí lista y dispuesta al 229-77-1579 y quédese con alguno de los ejemplares de Mar. Vamos a dar los resultados al final de la entrevista, así que apure, corra con esa llamada. Oye, es bien bonito lo que mencionaban respecto a la ilustración, porque en general, claro, las personas que se dedican al mundo literario tienen una aproximación muy desde el libro. Entonces, uno al ver estas ilustraciones, hay una cosa... Siento que es posible ver como dos imaginarios, el imaginario literario de Augusto Dalmau, el imaginario vuestro como editores ahí tratando de traer este libro hoy, pero también el imaginario del artista, de la ilustradora. ¿Cómo fue ese trabajo en la práctica? ¿Ustedes le entregaron el libro y ella simplemente, cómo fue ese proceso creativo? Mira, vamos a ir un poquito más atrás. Lo que pasa es que hace unos años pudimos publicar este otro libro, también por Ediciones Biblioteca Nacional, que es una novela que hasta el año 2023 era inédita de Nicomedes Guzmán. Junto con la familia la encontramos, el manuscrito, y pudimos publicarla por Ediciones Biblioteca Nacional debido al gran impacto que tiene haber encontrado este manuscrito. Nicomedes Guzmán, durante toda su trayectoria y toda la generación del 38 a la que pertenecía, utilizaban el recurso pictórico de formas muy diversas. Es decir, las ilustraciones estaban casi en todas las publicaciones de esta generación. Nos acostumbramos nosotros como investigadores a concebir el libro con ilustraciones. Perfecto. Pero este manuscrito, que es previo a todo lo que se conocía de Nicomedes Guzmán, no tenía ilustraciones. Entonces tuvimos que tomar la decisión si incorporar o no, de acuerdo también a la perspectiva. ¿Qué habría hecho Nicomedes? El respeto que existe también en la distancia con el autor. Y decidimos incorporar ilustraciones. Fuimos donde el Mono González, el actual Premio Nacional de Artes, sí, muralista. Pero el Mono González, al vernos a nosotros, que estábamos liderando este proyecto, más jóvenes, dijo, miren, preferiría yo dar un paso al costado e incorporar a mi hijo, al Seba González, que también es muralista, también es artista, para que generacionalmente ustedes piensen este libro. Y este fue el primer libro donde logramos incorporar un muralista en las ilustraciones, ¿ya? Ilustraciones que tienen otro sentido. Entonces ahora cuando pudimos trabajar con Mar, dijimos lo mismo, hicimos la misma pregunta que es la pregunta inicial de todo proceso de edición. ¿Hasta dónde llega la transformación de la primera edición para una segunda? ¿Cuáles son los respetos éticos, como mencionaba, etcétera? Todo un mundo imaginario en el mundo de la edición. Dijimos, sí, hagamos ilustraciones, pero estas ilustraciones, igualmente como veníamos trabajando, incorporemos en este caso a una muralista. Ya Chetuquilta, yo conocía sus obras en la calle, no la conocía en persona. Y la contactamos, fuimos así de la nada, conseguí el WhatsApp con el mismo Seba González del mundo de los muralistas, nos juntamos a la Biblioteca Nacional, le propusimos el trabajo, le pasamos la primera edición. Ella leyó la primera edición y construyó este mundo imaginario que mezcla su propia perspectiva estética. Estos colores también los encuentras en las calles de Santiago y quienes puedan conocer el libro, ganarlo ahora o acceder luego, podrán también conocerlo en Santiago, en los muros de Santiago. Y ella comenzó a construir este imaginario que bien tú dices, es un imaginario muy precioso porque este libro Mar es un viaje que
un personaje que pareciera ser el mismo Augusto Dalmar realiza por los mares nórdicos buscando una reflexión que a la vez pareciera material que filosófica. Entonces, el mismo autor habla también de un doble viaje, el viaje del personaje, pero también el viaje del barco que se transforma de ser pino a ser ahora una embarcación. Entonces, dentro, las ilustraciones, por ejemplo, que tú tienes ahí, es exactamente eso, cómo el pino viaja, gracias al trabajo humano, de ser un pino a ser una embarcación. Entonces, vemos también que Chetu Quiltra concebió muy bien, muy bonitamente los aspectos más profundos del libro y lo generó. Le mando un saludo a Chetu Quiltra, quien además Facebook de la Biblioteca Nacional incorporó su ilustración por este mes, el mes del libro, como la portada de la Biblioteca Nacional, porque también ahí vamos quizás a decirle algunas cosas. Augusto Dalmar nació un 23 de abril, que es el mismo día que se conmemora el Día del Libro en Chile, principalmente porque ese día murió Cervantes, el Inca Garcilaso de la Vega y Shakespeare, ¿no? Shakespeare. En cambio ahora, gracias a esta nueva revitalización de Dalmar, podemos decir que nosotros en verdad tenemos el natalicio de uno de nuestros principales de nuestras letras, el mismo 23 de abril. Oye, esas coincidencias como que dan un poco de escalofrío, ¿no? Sí. Que todos hayan nacido o fallecido en ese mismo día y que sean célebres escritores. Bueno, Mar dice aquí al inicio, es la historia de un pino marítimo y de un marino, habla sobre el viaje. Y quería preguntarles por esta obra. Entiendo que la primera edición se hace 20 años después de que se escribe. ¿Cómo podríamos describir, no sé, representa un momento dentro de la producción, un momento específico, quiero decir, dentro de la producción del autor? ¿Cómo podríamos contextualizar, Mar? Bueno, tal cual, se demoró 20 años en publicar esta obra. Hay algunas aproximaciones del por qué podría ser, pero principalmente creemos que y en el prólogo también está señalado de alguna manera. Saludo también al prologuista de este libro, que es una persona bien importante para el proceso de edición de este libro, que es el profesor Jaime Galgani, reconocido investigador literario de nuestras letras. Y él sitúa ese tránsito también por una espera que tiene que ver con el estilo de escritura de este libro, que es la prosa poética. Es un estilo de escritura que no estaba tan consolidado en un momento donde sí se escribe la obra, digamos, cuando usted señala 20 años antes, donde estaban las vanguardias, estaba el realismo, estaban otras corrientes literarias en boga y en su cúspide de difusión. Entonces, puede ser que por ahí haya estado esperando algún momento que parecía no llegar. Pero la obra sin duda tenía algo especial y representa también una parte muy íntima del autor y que afortunadamente se decidió a publicarla. Bueno, oye, llamaron personas de inmediato, ya tenemos los ganadores de los 2 ejemplares. Felicitaciones a Julián González y María Alejandra Meneses. Gracias por participar, gracias por su interés. Pueden venir a retirar sus libros acá a Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Entre las 9 y las 18 horas vamos a estar muy felices de entregarles sus ejemplares de Mar. Me parece muy pertinente hablar del trabajo que están haciendo desde la Biblioteca Nacional por este rescate y esta publicación. Publicar un libro no es algo hoy, o sea, es algo que requiere recursos, pero a la vez es una señal concreta de permitir que nuevas piezas estén en circulación. O sea, por ejemplo, Julián González y María Alejandra Meneses van a llevarse un ejemplar que no sé si podrían acceder antes de esto. Cuéntenos un poco de cómo están proyectando el trabajo y cómo han podido concebir como esta misión, que es como la biblioteca también, no solo resguarda, no solo permite, sino también pone en acceso nuevamente ejemplares que estaban a lo mejor de no tan fácil acceso para las personas. Voy a volver a hablar un poquito de la historia que hemos recorrido nosotros en este camino de más de 10 años trabajando en la literatura con Luciano. Nosotros llegamos a la Biblioteca Nacional como usuarios, pero principalmente con la obra de Nicomedes Guzmán, porque han ido apareciendo objetos inéditos, manuscritos y otros archivos que con la familia de Nicomedes hemos decidido donar a la biblioteca. Entonces, estas donaciones de archivos han generado que inventemos formas de difundir
la obra de uno de los grandes y también de toda la generación del 38 a la que pertenecía Nicomedes. Entonces, donamos un archivo, hicimos una exposición sobre los autores de la generación, luego difundimos a través de Memorias Chilenas, actualizamos el minisitio, después nos fuimos a Chile para Niños, hicimos el sitio Chile para Niños de Nicomedes Guzmán, hasta que llegamos a Ediciones Biblioteca Nacional, y gracias al trabajo y las perspectivas que hemos conversado sobre cómo trabajar una obra tan importante, una reedición, es que nos invitan a participar del Comité Editorial de Ediciones Biblioteca Nacional. Un comité consultivo donde trabajan muchas personas de distintos ámbitos. No los voy a nombrar a todos, pero están aquí todos, el comité de los distintos profesionales que vienen de la academia, del teatro, de la fotografía, y nosotros específicamente aportamos en la colección Rescate Patrimonial, donde este libro de Augusto Almar es el 18, y donde este otro libro es el 14, y donde encontramos a otros próceres y grandes, Oreste Plat, Pepita Turina, etcétera, que han sido rescatados. Entonces nuestra visión ahora es actualizar un poquito también los estándares con que se edita y reedita a nuestros grandes clásicos, ¿ya? Y hablemos de clásicos, aquellos que han generado un impacto, ¿no?, en la literatura chilena, que han tenido algún reconocimiento o que han sido parte central de algún movimiento literario, alguna generación. Entonces estas perspectivas nuevas, que si bien nosotros aún nos declaramos jóvenes dentro de este mundo de la literatura, que es un mundo más bien bastante adulto, ¿no?, que se piensa con perspectivas de desempolvar, con las perspectivas de algo añejo, cuando no. Hoy en Chile tenemos mucha gente que nos dedicamos a las letras, que nos dedicamos al arte, y nuestra misión ha sido juntar estos mundos, que a veces se piensan, ¿qué va a ser un muralista, una muralista dentro de las páginas de Augusto Almar? Y sí, claro, los resultados son muy significativos para nuestro arte y cambian un poquito la forma en que se entiende la producción de un libro. Entonces, el libro es una invitación abierta, ¿ya?, a crear, a pensar, a revisitar, a proponer hacia el futuro, y eso es lo que hemos intentado nosotros desde, en este caso, Ediciones Biblioteca Nacional, y que ahora mismo también les cuento también algunas novedades, porque queremos novedades. Resulta que como trabajamos constantemente con el archivo de este escritor Nicomedes Guzmán, encontramos una novela inédita en un archivo que recientemente se donó, que no es de Nicomedes Guzmán, y que no sabemos quién la escribió, y que por distintas hipótesis que nosotros como investigadores, pero también con otras investigadoras, pareciera ser de la dramaturga y novelista chilena Dinka Illich. Oye, y estamos buscando todos los caminos para llegar, estamos ahora contactándonos con su familia a ver si hay alguna pista. Entonces ahí también ya tenemos una mesa de personas que estamos pensando en cómo trabajar ese manuscrito, es un manuscrito, con la visión de publicarlo algún día, con las visiones del presente. Entonces ya hay nuevas obras que uno, insisto, dirá, es un archivo, son papeles viejos, hay que sacarle casi que el polvo, y ya no, es reactualizar, repensarnos también desde la literatura. Es una obra que sucede en Chuquicamata, habla sobre culturalmente, social y materialmente las condiciones de la clase trabajadora de la minería. Entonces, esos asuntos son los que nosotros ponemos en la mesa hoy, como resignificamos, pero también actualizamos nuestra literatura. Oye, es muy interesante lo que nos acabas de contar, porque además, bueno, Dinka Illich es una dramaturga del siglo XX. Durante el siglo XX hubo una idea muy transversal de que había muy pocas mujeres escribiendo teatro, y resulta que sí, había muchas, y muchos de sus manuscritos están perdidos o la familia no lo ha podido resguardar. Entonces es bien importante, si efectivamente es una obra de ella, como no solo confirmarlo, reactualizarlo, pero también editarlo, tener acceso a esa producción. La primera pista es que Nicomedes Guzmán le presenta en un pequeño prólogo que va en la solapa su única novela anterior, Norte Adentro. Entonces ya había un vínculo de conocimiento y trabajo entre Nicomedes Guzmán y Dinka Illich. Entonces no sería raro que la segunda novela también la tendría él. Solo que fue justamente muy cercano a la muerte de Nicomedes el 64 y después de Dinka el 69. Y después la familia se va al exilio. Entonces ahí hay una ruptura. Por supuesto. Que puede ser que esa novela haya quedado en el manuscrito ahí, que nunca salió de los archivos de Nicomedes Guzmán. Queremos tener novedades de eso cuando avance, por favor. Roberto, Luciano, para cerrar, nos queda muy poquito tiempo. ¿Dónde conseguir, Mar, esta hermosa edición que acaban de lanzar con la Biblioteca Nacional? Bueno, directamente en Ediciones Biblioteca Nacional. Allá en la biblioteca. Sí. Ya. Se puede ir a la oficina de Ediciones Biblioteca Nacional y se pueden comprar algún ejemplar o conseguir cómo acceder a él. Solo para terminar, también saludar al jefe de Ediciones Biblioteca Nacional, Tomás Harris, que ha estado invitado en alguno de estos programas,
y que también lidera este proyecto. Perfecto, entonces. Y dar una Sí. novedad, porque mañana mi compañero Luciano va a presentar este otro libro de Alberto Blesgana, que la Puros Fundación Alberto próceres. Blesgana está realizando. Cuéntalo. Bueno, es una colección muy, muy bonita porque es una colección de obras completas, donde pero de manera individual. Mañana se presentan 2 de estas obras, La aritmética en el amor, que fue la que yo pude prologar, y Engaños y desengaños. Mañana a las 12 en la Sala América de la Biblioteca Nacional también, que siempre nos acoge. Perfecto, entonces Roberto González y Luciano Leal, editores de Mar de Augusto Dalmar, este libro del que hablamos hoy. Muchas gracias por venir y Gracias. Conversamos prontamente con todas las novedades que nos trajeron. Así es. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa cortita. Ya viene Javier Ibacache a hablar de teatro. No se separe de nuestra sintonía.